Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más desde este canal de YouTube, su servidor Pastor Ricardo González Verandia, les saludo cordialmente, dándole gracias a papá por este tiempo, esa oportunidad que nos da de poder compartir la riqueza de su palabra. Te invito para que ores conmigo, para que sea Él enseñándonos en el día de hoy y podamos ser obviamente hacedores de su palabra, de su verdad. Espero que te encuentres súper bien. Como siempre te recuerdo, estás en nuestras oraciones y en nuestro corazón. Padre, qué gozo, qué alegría es poder dirigirnos a ti en esta mañana de domingo, Dios, en este día tan especial que tú nos regalas. Gracias como siempre por tu inmensa fidelidad durante la semana que finalizó. Gracias porque día a día, Señor, nos acompañaste, nos sustentaste, Padre Santo, y nos mostraste el camino. Gracias porque a diario nos has nutrido con la verdad de tu palabra. Oro para que hoy este mensaje también se afirme en nuestro corazón y por favor ayúdanos a ser hacedores de lo que tú nos quieres enseñar en la mañana de hoy. Yo te lo pido con todo mi corazón y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, espero que hayas podido escuchar la enseñanza del domingo pasado. Si lo recuerdas bien, el domingo pasado vimos cómo nuestro Señor Jesucristo abrió los ojos espirituales de un hombre ciego de nacimiento. Le permitió poder ver las verdades de la palabra de nuestro Dios, de la presencia misma de Cristo, atesorarla y finalmente reconocerlo como su Señor, como el Salvador, como el Mesías prometido, del cual seguramente este hombre muchas veces había oído hablar. Pero saben que Jesús lo hizo precisamente recordando que esa era su principal tarea, que esa era su principal misión en esta tierra, misión dada por el mismo Dios cuando lo envió y cuando se hizo carne y vivió entre nosotros, como dice Juan en su Evangelio capítulo 1. Recordando el pasado mensaje, Jesucristo le dijo a sus seguidores: este hombre nació ciego para que en él se muestren las grandes cosas que Dios puede hacer. Durante el día debemos hacer el trabajo, puntualizó Jesús, del que me envió, porque cuando viene la noche nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo, dijo Jesucristo. Los que hemos creído en Cristo no solamente hemos sido elegidos para disfrutar de su eterna salvación, sino que hemos sido comisionados por Él para que más personas lleguen a conocerlo. El apóstol Pablo nos lo enseña con estas palabras: si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Esto, para que lo recuerdes, está en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 5, versículos 17 y 18. Ahora, he escuchado a muchas personas decir: entiendo este pasaje, sé lo que eso significa y sé lo que yo debo hacer, pero la verdad es que aún no sé cómo hacerlo. Quiero decirte algo hoy por medio de este mensaje. Si tú eres una de esas personas, hoy, por medio de este mensaje, deseo mostrarte cómo ser un buen portavoz de Dios. Como lo escuchaste en el pasaje de Corintios, dice el apóstol Pablo allí que Dios nos dio a ustedes y a mí un maravilloso ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Y dice ahí en ese pasaje que es como si Dios estuviera clamando, rogando a cada persona: reconcíliense conmigo. Y tú y yo somos esos portavoces que Él quiere usar. Así de que hoy quiero enseñarte, hoy quiero que aprendamos juntos cómo ser un buen portavoz de Dios. Ubícate por favor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, por favor. Hechos capítulo 8. Y vamos a leer de los versículos 26 en adelante.
Hechos capítulo 8, versos 26 en adelante. Dice el texto: un ángel del Señor le habló a Felipe: prepárate para ir al sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el camino que cruza el desierto. Entonces Felipe fue y encontró a un eunuco etíope, funcionario de la reina de Candace, la reina de Etiopía. Él estaba a cargo de todos los tesoros de ella y había viajado a Jerusalén para adorar a Dios. Ahora regresaba a casa sentado en su carruaje y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carruaje. Felipe corrió hacia el carruaje y escuchó al funcionario leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? El funcionario le dijo: ¿cómo voy a entenderlo sin tener quien me lo explique? Entonces el funcionario le invitó para que subiera y se sentara con él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como oveja al matadero, como un cordero que no se queja cuando le cortan la lana. No dijo nada. Fue humillado y le quitaron todos sus derechos. Su vida en la tierra terminó. No habrá ningún relato acerca de sus descendientes. El funcionario le preguntó a Felipe: por favor, dime, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de él mismo o de otra persona? Entonces Felipe comenzó a hablar. Empezó desde esa misma escritura y le contó la buena noticia acerca de Jesús. Mientras viajaban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el funcionario dijo: mira, aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Entonces el funcionario ordenó que detuvieran el carruaje y ambos, Felipe y el funcionario, entraron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. El funcionario ya no lo volvió a ver y siguió, escúchame bien, muy feliz su camino. Felipe apareció en la ciudad de Azoto y anunció la buena noticia de salvación por todos los pueblos por donde pasaba en su viaje hasta que llegó a Cesarea. Basados entonces en este texto que acabamos de leer juntos, deseo compartir contigo 4 aspectos vitales para que tú y yo podamos ser buenos portavoces de la verdad de Dios. En primer lugar, lo que podemos observar en el texto que leí es tener comunión con Dios. Como pudiste notarlo, el texto dice que un ángel del Señor le habló a Felipe: prepárate para ir al sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, al camino que cruza el desierto. Ahora, te estarás preguntando, ¿este Felipe era uno de los 12 apóstoles que Jesucristo había elegido cuando llamó a esos 12 hombres para adoctrinarlos y para comisionarles en primera instancia a ellos esa misión de llevar su palabra a Jerusalén, a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? Es bueno aclarar que no lo era. Pero Felipe era un diácono, un creyente, un conocedor de la verdad de Dios y por supuesto alguien que estaba dispuesto y listo a ir a donde el Espíritu le indicara. Si me acompañas ahí a Hechos capítulo 6, versículo 1, podremos ver quién era este Felipe del que habla aquí el relato. Dice en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 5, en la misma versión que siempre leo, Palabra de Dios para Todos. Dice: el número de seguidores de Jesús aumentaba más y más. Pero en esa época, los seguidores judíos que hablaban griego se quejaban de los seguidores judíos que hablaban arameo.
Decían que sus viudas no estaban recibiendo la ayuda diaria que les correspondía. Los 12 apóstoles, como puedes escucharlo, llamaron a todo el grupo de seguidores y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios por estar administrando la ayuda diaria. Entonces dijeron: hermanos, elijan de entre ustedes a 7 hombres de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos ese trabajo. Así podremos dedicar nuestro tiempo a orar y a enseñar la palabra de Dios. A todo el grupo le gustó la idea. Entonces eligieron a estos 7 hombres: Esteban, hombre de mucha fe y lleno del Espíritu Santo; Felipe; Prócoro; Nicanor; Timón; Pármenas y Nicolás, uno de Antioquía que se había hecho judío. Como puedes ver, Felipe era uno de estos 7 hombres privilegiados que el consenso de todos los creyentes había elegido con esa tarea. Había una necesidad, como dice el capítulo de Hechos 6, los versículos de Hechos 6, y Felipe y los otros hombres, los otros 6, tenían que tener 3 características muy importantes. Obviamente, ser de entera confianza, personas confiables, podríamos decir personas de un muy buen testimonio. En segundo lugar, llenos de sabiduría, dice la versión 60. Sabiduría quiere decir conocimiento de Dios y de su palabra. Y desde luego, llenos del Espíritu Santo de Dios. Así es de que estos hombres se iban a dedicar a algo como atender a la necesidad apremiante de ese momento. Pero Felipe no solamente atendía, como en el contexto de este pasaje, a las mesas o una necesidad de estas mujeres que necesitaban ser atendidas, pero Felipe estaba encaminado y había sido formado también para ser ese portavoz de la verdad de Dios. ¿Se imaginan ustedes una persona que sea descrita llena del Espíritu Santo? Quiere decir una comunión permanente, una escucha atento a la voz de la palabra de Dios, a cada instrucción que el Espíritu Santo les iba a dar. Así es de que esa es la primera característica que un portavoz de la verdad de Dios debe observar, debe tener, debe cultivar, debe perseguir, por así decirlo. Es tener esa íntima comunión, ese testimonio de vida para con los de afuera, pero sobre todo contar, aprender, como lo veremos un poco más adelante, la verdad eterna de Dios. La segunda cosa para ser un buen portavoz de Dios es estar dispuesto a ir. Volviendo al texto de referencia, dice que Felipe fue y encontró a un eunuco etíope, funcionario de Candace, la reina de Etiopía. Él estaba a cargo de todos los tesoros de ella. Así es de que Felipe no pone objeción alguna. Cuando el ángel del Señor le habla, él inmediatamente prepara su viaje hacia el lugar señalado por el Señor. Ahora, pensaba yo mientras preparaba el mensaje, ¿qué hubiera pasado si Felipe se hubiera resistido, tal vez como lo hiciera Jonás cuando fue llamado por Dios mismo años antes para ir a Nínive a predicarle a aquellas personas que necesitaban? Tal vez Dios hubiera forzado a Felipe, como forzó de alguna forma o como dirigió a Jonás, o tal vez hubiera encontrado una persona más fiel que Felipe para cumplir la misión, o, ¿por qué no pensar, no iba a llevar a cabo la misión? La última no tiene nada que ver, desde luego, porque Dios siempre, desde que envió a Jesús, desde antes, desde la ley y los profetas, ha deseado que las personas conozcan de su palabra, conozcan de su verdad.
Dios había escogido a Felipe para cumplir esa misión y había encontrado en él una característica que es fundamental aparte de las 3 señaladas en este pasaje de Hechos 6, y era fidelidad y lealtad de parte de él. Esto es supremamente importante, la fidelidad. Y eso es lo que prepara y abre puertas, querido amigo o amiga, para que la verdad de Dios sea expuesta. Felipe se estaba acercando a un hombre de un rango, o mejor, de una posición, es mejor decirlo así, de una posición alta. Era más o menos como el ministro de Hacienda, podríamos compararlo, de la época de esta reina de Etiopía. Pero este hombre venía, dice el texto de la referencia, el pasaje central, que este hombre venía de Jerusalén, de adorar. Pero vamos a verlo enseguida. No tenía realmente conocimiento de quién adoraba. Él tal vez iba, como muchos iban a Jerusalén en el tiempo de la Pascua, en el tiempo de las celebraciones judías, a ser partícipe de las celebraciones, pero no había entendimiento de parte de él, y es por eso que Dios le comisiona a Felipe para acercarse a él, como lo vamos a ver enseguida. Dios está buscando hombres, mujeres como tú o como yo, leales, fieles, que le digamos como Isaías en esa maravillosa revelación que tuvo allá descrita en el libro del mismo nombre, Isaías capítulo 6, cuando Dios dice: ¿quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Hablándole a Isaías acerca de ese plan que tenía de anunciar esa voluntad de Dios. Dice aquí Isaías 6:8: entonces yo dije, aquí me tienes, envíame a mí. Hoy quiero preguntarte, ¿estás de corazón dispuesto o dispuesta a ir y tocar la puerta de la casa de tu vecino, a pasar unos minutos con tu compañero de trabajo, a poder ir a aquellas personas que, como lo compartí el domingo pasado, están con una ceguera espiritual que los tiene privados de la verdad de Dios, de conocer las promesas de Dios, que los tiene privados de la redención eterna de la cual tú y yo ya gozamos? Y este llamado es un llamado a no pensar solamente en nosotros, ¿saben? A veces con pesar, con mucha tristeza lo digo, con mi corazón quebrantado, muchas personas se contentan, y claro, ¿cómo no haber gozo en nuestro corazón de experimentar la salvación día a día y el favor de Dios día a día? Pero no podemos quedarnos tan solo con esas buenas noticias. Debemos llevarlas a esas personas que necesitan conocer, como este hombre que no entendía, como lo vamos a ver en el tercer punto, no entendía quién era el objeto de su adoración, no lo conocía, sino simplemente era alguien ritualista, alguien que podemos llamar respetuosamente muy religioso, pero sin un corazón renovado, sin haber experimentado el nuevo nacimiento que ya veremos enseguida experimentaría tras la labor encomiable o dedicada o fiel de Felipe. Ese es el tercer aspecto que quiero compartir contigo. Dice el texto: Felipe corrió hacia el carruaje y escuchó al funcionario leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces Felipe le dijo: mira esto, ¿entiendes lo que lees? El funcionario le dijo: ¿cómo voy a entenderlo sin tener quien me lo explique? Entonces el funcionario invitó, mira esto, eso es muy especial, invitó a Felipe para que subiera y se sentara con él. Siendo una persona de un cargo tan alto, tenía el corazón preparado por Dios. Lo podemos ver claramente en esto que acabo de leer. Felipe establece con él una comunicación. Felipe le dice de una forma muy sencilla: ¿tú entiendes lo que estás leyendo de ese pasaje de Isaías? A lo que el etíope eunuco, este funcionario, le dice: ¿cómo voy a poder entender si no hay quien me explique? ¿Sabes? Eso me hizo recordar cuando yo pasaba muchos días. Yo recuerdo
que el primer contacto que yo tuve con las Escrituras de forma permanente era un Nuevo Testamento de esos pequeñitos que llaman de los Gedeones, que distribuyen en clínicas, hospitales y en muchos lugares de forma gratuita para que la persona tenga contacto con ese librito, que tiene básicamente el Salmos, Proverbios y el Nuevo Testamento completo. Saben que cuando yo laboraba en una compañía, todos los días yo aprovechaba para cargar mi librito y leía, pero me pasaba como este hombre, no entendía. Para mí eran historias asombrosas, de pronto historias que decía, wow, qué interesante, pero de ahí no pasaba de mi intelecto, no pasaba de lo que mis ojos podían leer, no llegaba a mi corazón y desde luego no renovaba mi espíritu. Así es de que Felipe estaba dispuesto a enseñarle a este hombre. Cuando dice que el funcionario mandó subir a Felipe al carruaje, es seguro, como lo dije hace un momento, que su corazón estaba preparado por Dios. Seguramente has escuchado la parábola del sembrador, donde habla que el sembrador salió a sembrar y a esparcir la semilla, que es la palabra de Dios, pero que había terrenos diversos en los cuales esa semilla iba a caer. Este hombre representa un corazón fértil, un terreno fértil preparado por Dios para poder indagar, para poder preguntar y tener lo que llamamos nosotros esa sed de poder conocer la verdad de Dios. Sabes, antes de continuar, quiero decirte que en este momento muy probablemente hay personas muy cercanas a ti, como te decía hace un momento, tal vez al lado de tu casa, tal vez la persona que te presta un servicio, alguien con el que tienes un trabajo permanente. ¿Por qué no? Aquella persona con la que sales a hacer ejercicio, al gimnasio, o con la que compartes de pronto tus hobbies, sea cual sea el hobby. Esa persona es un terreno en el cual Dios quiere sembrar su palabra. Y no sé si esa persona puede estar preparada por Dios, pero quiero decirte que puedes orar por ella, que puedes clamarle a Dios para que prepare ese corazón. Y aquí no vemos a Felipe clamando a Dios por eso, porque ya el corazón del etíope eunuco estaba preparado. Dice el texto que la parte de la escritura que estaba leyendo era la de Isaías, donde decía, como cordero o como oveja al matadero fue llevado y no se quejó. Así como cuando le cortan la lana, me enredé. Él no dijo nada. Fue humillado y le quitaron todos sus derechos, en lo que estaba leyendo este hombre eunuco. Su vida en la tierra terminó. No habrá ningún relato acerca de sus descendientes. El funcionario entonces pregunta, por favor, mira esto. Por favor, dime, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de él mismo o de otra persona? Entonces Felipe comenzó a hablar. Empezó desde esta misma escritura, es decir, desde el pasaje de Isaías, y le contó la buena noticia acerca de Jesús. El hecho de que este eunuco estuviera leyendo el libro de Isaías le dio a Felipe la oportunidad, como lo dije ya, creada, preparada por el Espíritu Santo de Dios. Noten que a Felipe no le impuso, sino simplemente le hace una pregunta muy sencilla. Le da la oportunidad de pedir la ayuda que en ese momento el Espíritu guió a Felipe a entender que necesitaba este hombre. Escúchame con mucha atención, por favor. Cada día es más vital que las personas conozcan, porque muchas siguen siendo religiosas sin entendimiento de la palabra de Dios y necesitan a alguien como tú que me estás escuchando, o como yo, que conocemos las verdades del Evangelio y que necesitan esas personas que nosotros salgamos y vayamos allá y estemos dispuestos a enseñar. Mira, siempre lo he dicho desde este espacio o en otras enseñanzas que he compartido con ustedes. No tienes que ser un teólogo o teóloga. No tenemos que estudiar muchos años. Con la base del Evangelio, como Pablo lo dijo en 1 Corintios 15, hablando del Evangelio. El Evangelio es eso, que Cristo vino a habitar
a nombrar, a enseñar del reino de los cielos, que Cristo vino a reconciliarnos con Él por medio de su muerte y resurrección, a llevarnos al hogar, a reconciliarnos con el Padre. Ahora, podemos ver aquí en Felipe no solamente un corazón dispuesto, sino un corazón lleno de amor por la necesidad que tenía este hombre eunuco. Era un alto funcionario, tal vez, como ya lo he dicho, con una gran posición, pero necesitado de la verdad de Dios. Hoy recordaba, mientras repasaba las notas para esta enseñanza, aquella persona que se preocupó por mí, aquella persona que tal vez me vio muchas veces leyendo ese Nuevo Testamento del que te hablé hace un momentico y del cual yo no tenía ni idea y no entendía nada de eso, pero que me amó y que oraba por mí todos los días. Sabes que esa persona un día me dijo: nunca ha pasado un día sin que ore por ti, porque deseo que conozcas lo que yo conozco. No puedo dejar de pensar, si esa persona no me hubiera amado, si esa persona no hubiera estado dispuesta a enseñarme. Y también quiero honrar hoy a aquellos que me han enseñado durante todos estos años, a hombres con un corazón lleno de amor hacia mí y con un corazón deseoso de compartir las verdades que habían transformado sus vidas, esas verdades que habían cambiado su desesperanza en esperanza, esas verdades que habían abierto sus ojos como fueron abiertos los ojos de este hombre del que predicaba hace 8 días y de este hombre etíope eunuco que estaba conociendo apenas las verdades de la verdad de Dios. Mira, nosotros con mi esposa Pili les he compartido muchas veces. Todos los días tenemos grupos de estudio de manera virtual, de personas de muchas partes de la ciudad, de fuera de la ciudad y hasta de fuera del país, porque nuestro deseo, y yo quiero contagiarte de ese deseo, yo quiero animarte para que también lo hagas. Hoy tenemos estos medios virtuales para poder ser esos difusores de la palabra de nuestro Dios, esos portavoces útiles que Dios apruebe. Así es de que eso es algo que nunca ha cambiado. Jesucristo llamó a 12 hombres, los preparó, los adoctrinó. Esos hombres llamaron a otros, cumplieron con la tarea, con ese privilegio, porque no es una tarea, es un privilegio de poder dejar vida en el corazón de otras personas. Y es la misma ordenanza, o es la comisión que ustedes y yo conocemos, valga la redundancia, que Jesús dejó allá en Mateo 28, cuando dijo: toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, y estaré con ustedes todos los días. Yo agradezco hoy enormemente y honro, de nuevo les digo, a esa persona o a esas personas, a esos mentores, a esos tutores que dedicaron tiempo en mi formación espiritual, no solamente para ser el pastor que soy hoy, pero sí para ser un hijo de Dios, porque no todos hemos sido llamados a ser pastores o maestros, a ser evangelistas o a ser misioneros, pero sí todos hemos sido llamados, y te lo recuerdo desde mi corazón y con todo el ánimo, todos hemos sido llamados a ser discípulos y a desarrollar el ministerio de la reconciliación. Y el cuarto aspecto tiene que ver con una disposición de Felipe a discipular. Mira, muchas veces pienso que hay una debilidad, y lo digo respetuosamente, en muchos que comparten la verdad de la palabra de Dios, que de pronto sí mencionan la obra de Cristo, que es lo principal, desde luego, pero no hay un trabajo de discipulado, de seguimiento. Aquí Felipe, y lo vamos a leer enseguida, le dedicó muchas horas a este hombre que venía confundido, que no entendía. Le dedicó muchas horas para clarificar sus pensamientos y para llevarlo no desde una posición particular, sino escritural. ¿Me comprendes lo que digo? Le leyó desde Isaías y lo llevó en toda la revelación para mostrarle que estaba hablando de Jesucristo. Ese viaje que Felipe estaba haciendo ahora, acompañando a este funcionario etíope, llevaba varios días. Recuerden que iba en un carruaje, y estuve leyendo que el camino que conducía de Jerusalén a Gaza
era de 78 kilómetros aproximadamente. Así es de que tenía toda la oportunidad para poder enseñarle, como ya lo vimos, desde Isaías hasta el momento de la crucifixión de Cristo y su posterior resurrección. Dice al principio del relato que el camino era desértico, así es de que era la oportunidad, porque no había nadie más, estaban solamente ellos. Ya el Espíritu Santo había despertado en el interior del funcionario esa sed que llamamos nosotros para escuchar la verdad de Dios. Desde luego, el protagonista de este relato no es Felipe, tampoco es el funcionario etíope, sino el Espíritu Santo que habla, que inspira y que mueve a Felipe, que lo lleva a dar esos pasos inesperados, imprevistos, de levantarse y de salir de Jerusalén y ponerse en camino, acercarse a este hombre y dialogar con él. Todo ello lo dispone a Felipe para captar la atención de un corazón que ya estaba preparado por Dios. Así que es lo que nos dice el texto. Dios, por medio de su Espíritu, hace toda la obra. ¿Y sabes qué? Dios quiere hacer lo mismo aún, porque Dios no ha cambiado su forma de proceder. Él aún quiere usar hombres como Felipe, hombres como tú o mujeres como tú, que tengan ese deseo de discipular, de enseñar. El discipulado no es enseñar cosas propias, es llevar a la persona a la verdad de la Escritura, para que esa verdad, así como a ti como a mí, transforme nuestro corazón, renueve nuestro entendimiento y nos dé la esperanza de la cual este hombre ahora gozaba. Este hombre tomó la decisión de bautizarse porque entendió, no de forma racional, sino hubo una renovación en su espíritu. Es lo que llamamos el nuevo nacimiento, para poder entonces tomar este paso del bautismo. Y dice al final del texto que el funcionario ya no vio más a Felipe después del bautismo y que siguió gozoso su camino. Históricamente parece ser que la primera iglesia en Etiopía fue fundada por el testimonio de este hombre que recibió la palabra de verdad, la palabra que por fin le iba a dar vida, que lo sacó de una vida religiosa, de una vida de religión, a una vida de verdadera relación. Dios desea lo mismo hoy para aquellos que tú conoces. Así es de que pidámosle con todo el corazón que nos ayude a ser esos portavoces útiles en sus manos. Él quiere usarte a ti como me usa a mí, porque todos como parte de su iglesia tenemos esa comisión. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta verdad maravillosa. Y hoy, con todo mi corazón, quiero darte gracias por aquellas personas que tú usaste, buen Dios y Señor, para darme a conocer las verdades eternas de tu palabra. Gracias porque fue tu verdad, fue tu Espíritu Santo quien abrió mi entendimiento. Mi corazón ya había sido preparado por ti como una tierra fértil en la cual germinaría esa semilla de tu palabra. Hoy queremos orar por aquellas personas que nos rodean, tal vez en nuestro lugar de estudio, en nuestro lugar de trabajo, con los vecinos que frecuentamos a diario, con los que nos saludamos, con cualquier persona que tengamos un contacto permanente. Dios, ayúdanos a ser sensibles y permítenos ir allí a esos corazones preparados por ti, para que al igual que este funcionario de Etiopía, puedan recibir tu palabra con gozo. Tomen la determinación de seguirte muy de cerca, de obedecerte, de bautizarse como lo hizo este hombre y de caminar de ahí en adelante bajo tu instrucción y tu dirección. Gracias por esos medios de difusión que tú permites que usemos para poder difundir tu palabra. Y yo te ruego para que más personas puedan conocerte y nosotros también podamos perseverar en tu conocimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, te animo
Si tú tienes dudas acerca del mensaje de hoy, escríbeme como ya te lo dije al comienzo. Tenemos también un número de WhatsApp donde nos puedes contactar. Súmate a uno de los grupos de estudio bíblico para conocer más a tu Señor y tener comunión con Él. O visítanos también a nuestro perfil de Facebook, Richie Pili González. Allí encontrarás todos los días palabra de nuestro Dios, que tiene como único propósito el afianzar sus verdades en tu corazón. Así de que te deseamos un excelente resto de día. Por favor, difunde este mensaje, compártelo con tus conocidos. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete por favor para que haya mayor difusión. Dios te bendiga, es un placer saludarte y que Él siga siendo tu fuerza, tu fortaleza. Un fuerte abrazo.